Que yo pienso que deberíamos empezar con una canción, ¿no? ¿Qué canción te gusta? Tú Ya, escoges. ya por el tema que vamos a hablar, Plantación para adentro, Plantación De Rubén Blades o Rubén Blades. ¿No te importa que le haga un sacrilegio y la samplee? ¿Sí? En cualquier caso, la historia de América está contada por Rubén. Segurísimo. ¿Sí? Segurísimo, segurísimo. Es que sí, bueno, él y muchos artistas también. Segurísimo, general. segurísimo. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este proyecto hermoso desde las entrañas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, desde educación, con Enseñando Sociales. Me presento, mi nombre es Diego Núñez, pero voy a ser el conductor de este programa. Y a mi lado, micrófono 1, tengo a Alessandro. Alessandro, por favor. Hola, acá estamos, en Enseñando Sociales con nuestro invitado de Gustavo. Mi nombre es Alexandro Mayer Riquelme, voy a acompañar a Diego y también voy a acompañar a Felipe, que nos va a estar acompañando en este primer capítulo, en este piloto de nuestro podcast. Bueno, como bien lo dijo Alessandro, en el micrófono 2 tenemos a Felipe, traído directamente desde Brasil, que nos va a dar alegría en este podcast, ¿sí? Yo soy un outsider en este grupo. Cuéntanos Felipe, ¿de dónde vienes? Bueno, estoy acá en una pasantía y como siempre ya me meten todas las cosas que están pasando. Estoy aquí, es un gusto estar en este proyecto que estamos hablando hace unos días. Empezar el hoy es fantástico. No, de que partimos hablando de un café, después aparecieron micrófonos, apareció técnico. Un saludo para Marta, que está detrás de cámaras. Ella va a ser nuestra técnico. Saluda a Marta, aunque nadie te vea. Hola, saludemos a Marta. Hola, ¿qué tal? Y bueno, también en el micrófono 2 tenemos al invitado de hoy. Lo vamos a presentar como él se presenta en LinkedIn, que es doctor en didáctica de las ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ojo, cuidado. Coordinador de la línea 5, formación del pensamiento social, histórico y geográfico, y educación para la ciudadanía. Miembro de Gredix activo, ¿cierto? Sí, no me equivoco. Coordinador con diversas universidades latinoamericanas. No hablo de nadie más que Gustavo González Valencia. Bienvenido, un aplauso por favor para Gustavo. Te faltó la última línea. Bueno, que es un amante del jazz y la salsa y ya nos pidió que abriésemos este podcast con una canción que él pidió. ¿Por qué esa canción, Gustavo? ¿Por qué esa canción? Primero porque considero que la salsa narra muy bien, muchas canciones de salsa narran muy bien la historia latinoamericana. Y Plantación pa' dentro, por la forma como la interpreta Rubén Blades, no solamente logra transmitir en sus frases la historia, sino un sentimiento muy profundo y de conciencia social latinoamericana. Y eso siempre me ha impactado de la salsa en general y particularmente de las composiciones de Rubén Blades. Mira, eso es algo que no... Mira, Gustavo ha sido nuestro profesor, ha sido referente también, pero no sabíamos algo, eso de ti. Mira, yo te describí por lo académico, pero quisiéramos saber un poco más quién es Gustavo. O sea, fuera del académico, de los títulos y todo eso, ¿quién es Gustavo? Nací en Colombia, nací en el eje cafetero colombiano, una región que en los años 70 y 80 producía cerca del 70% de la producción nacional de café. Nací en medio de montañas, nací en 1600 metros sobre el nivel del mar, en un pueblo que se llama Marsella, igual que en Marsella, Francia. Mi padre antioqueño, o sea, del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Mi madre sí del departamento de Risaralda, del departamento o la región o comunidad autónoma de Colombia donde nací. Bueno, y nací en medio de las montañas y de cafetales. Luego me fui a Manizales, una ciudad que está a 2.150 metros sobre el nivel del mar, a hacer la universidad. Allí viví 13 años en una primera fase, luego viví otros cuantos años. Y bueno, soy del centro del país, soy culturalmente, sería paisa, que es como lo decimos nosotros en Colombia. Y bueno, soy un inmigrante, igual que todos nosotros. Sí. Un inmigrante académico por razones académicas, y vine y hice mi doctorado y ahora
ya seguramente hablaremos de las razones por las cuales vine a hacer el doctorado a la Autónoma de Barcelona, y ahora vivo y trabajo aquí en Cataluña, en este rincón de España y de Europa. Amante de la salsa. Muy amante amante de la salsa. ¿Bailas la salsa? Sí, Sí. sí. ¿Bailas sí, salsa? sí, ¿Sabes sí. bailar? O Sí, no sí. eso que hacemos cuando tomamos un par de tragos y bailamos así cualquier Sí, cosa. ¿Sabes sí, bailar? Sí. Pero hay una cosa que a veces es difícil de entender, y es, en Colombia la capital de la salsa es Cali. Cali. Sí. Y de hecho es una de las capitales mundiales de la salsa. Pero en Cali, tuve familia que vive en Cali o en municipios, pueblos cercanos a Cali. La gente en Cali se sienta a escuchar salsa. Que eso es, la gente cree que la salsa solo se baila. No, la gente nos sentamos a escuchar salsa. Y luego, si queremos, si lo sentimos, bailamos salsa. No es que si suena salsa bailemos. No. No es necesario. Ah, ok, Entonces no. es habitual que los viernes por la tarde, por ejemplo, la gente se encuentre a escuchar salsa y a tomarse unas cervezas. ¿Cerveza o ron? ¿Qué va mejor con la salsa? Uno tiene la imagen de películas, series, de que está el ron con hielo y que se disfruta de de música. A ver, el aguardiente. En las claro. clases populares, me imagino que un poco igual que en Brasil, la cerveza es lo más barato, por lo tanto las clases populares toman mucha más cerveza. Y si se trata de un licor que es mucho más popular, sería el aguardiente o la cachaza en el caso de Brasil. El ron es un licor un poco más costoso, y por lo tanto en el caso de las clases obreras, ¿por qué mismo las clases obreras? Porque la salsa es muy de clase obrera, la salsa es de barrio. Las salsas de barrio. De hecho, el origen de la salsa, que hay una discusión muy grande entre Nueva York y Cuba, muy grande, de dónde se origina la salsa. La explosión de la salsa que se da en Nueva York, particularmente la salsa neoyorquina, se da en los barrios pobres del Bronx, por poner un ejemplo. Surge casi que de manera paralela al rap. ¿Sí? Comparten esos matrices culturales en las cuales se origina la neoyorquina, que no tanto la de La Habana. Me causa una curiosidad, eres un amante de la música, ¿por qué ciencias sociales y no profesor de música? Cuéntanos un poco cómo llegaste a las ciencias sociales, cómo llegaste a ser profesor de historia, geografía y ciencias sociales. Me tengo que remitir a un recuerdo de cuando yo tenía 4 años. Cuando yo tenía 4 años, tengo una imagen de dos tíos muy comprometidos socialmente, miembros del Partido Comunista en Colombia, de las Juventudes Comunistas, y mis tíos tenían una biblioteca muy grande, muy grande. Lo digo muy grande para la época y el contexto colombiano, es que podrían ser seguramente, cosa que no es menor, en los años 80, comienzo de los 80, seguramente una biblioteca de 500 libros. Yo recuerdo eso. También tengo un recuerdo de cómo uno de los tíos me leía El Capital de Marx. Bueno. Y recuerdo que mi abuelo entró y mi abuelo le dijo a mi tío no le lea esas cosas al niño. Pero yo recuerdo que tenía 4 o 5 años y un tío me estaba leyendo El Capital de Marx. O sea, el pequeño Gustavo a los 8 años ya estaba pidiendo la liberación de las fábricas en Colombia, liberación del proletariado. Yo tenía 7 años y los libros que yo veía alrededor era El Capital, la transformación el papel de trabajo en la transformación del mono en hombre, materialismo histórico por aquí, materialismo histórico por allá. Y claro, estos son libros con los cuales yo crecí y los heredé. Tengo ese Capital, esos 3 tomos del Capital los tengo guardados porque obviamente forman parte de mis memorias, evidentemente. Un tío de esos estudió economía, el otro se estaba formando como profesor de ciencias sociales, y ahí fue esta conciencia social, esta forma de aproximarme a ver la realidad, está inoculada en esos primeros años. Oye, Gustavo, te llevamos ahora en esa misma temporalidad de tu vida, de tu historia. ¿Nos podrías relatar de alguna manera alguna experiencia que te haya marcado como estudiante? O si no quieres hablar de tu época de estudiante como profesor de... Yo, cuando estaba haciendo la educación primaria, secundaria y el bachillerato, la asignatura que más me gustaba, o las asignaturas que más me gustaban, eran historia y geografía. Clarísimo.
me generaba muchísima pasión. ¿Estaban separadas o pertenecían a la misma asignatura? Se hablaba de ciencias sociales y un día teníamos historia, y otro día teníamos geografía y era el mismo profesor o profesora. Pero a mí me encantaba la historia y la geografía. O sea, era apasionado por ella. Y creo, claro, ahí se está proyectando también un poco lo que había vivido en los primeros años de vida. Eso está absolutamente claro. Por lo tanto, ahí tengo esa impronta también. Digamos que eso siempre me ha gustado tener en la biblioteca. Claro, si creces teniendo una biblioteca, sueñas con tener libros en tu casa. Y lo que me gustaba era tener manuales de historia, libros de historia, atlas, me encantaban los atlas. Mis tíos me regalaban libros de historia, enciclopedias de historia y muchos atlas. Por lo tanto, siempre había en mi casa, siempre había, que yo recuerde, como poco 1 a 5 atlas y libros de historia. Sí, muchos. Y como profesor, ¿ha sido un momento en que tú dijiste, esto es lo mío? Así como ese momento de iluminación que nos ha llegado a todos los profesores de de aquí yo no me voy a mover. Pero eso está muy conectado con la experiencia colombiana, en el sentido de que nosotros en Colombia hemos vivido un largo conflicto y tenemos, pues, es evidente que las razones del conflicto son razones estructurales: pobreza, desigualdad, concentración de la tierra y el deseo de hacer algo por cambiar algo la vida de la gente, o por lo menos no para cambiar la vida, sino para que aprendan a ver la realidad social de una manera diferente. Esto siempre ha estado presente. Luego, una vez yo termino mis estudios universitarios, empiezo a trabajar en una fundación que, cuando yo llego, se dedicaba a fortalecer los procesos de educación para la participación y la ciudadanía en instituciones educativas. Entonces, ahí hacíamos un trabajo muy interesante con el profesor o profesora de Historia y Geografía de Ciencias Sociales de la institución educativa, y nosotros entrábamos a fortalecer esos procesos de educación para la participación y la ciudadanía con los estudiantes de los colegios. En Colombia existe la figura, seguro que algo parecido debe existir en Chile y en Brasil, y es los gobiernos escolares. Y es que de cada grupo se elige un representante y luego también hay una campaña para elegir algo así como el representante de todos los estudiantes. Y nosotros entrábamos a fortalecer ese tipo de procesos. Y ese trabajo, tratando de desarrollar conocimientos, actitudes, valores y también el conocimiento de algunos procedimientos alrededor de la educación para la democracia, la participación en la ciudadanía, me sentía feliz haciendo eso. O sea, yo decía, esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Y bueno, y ahí empezó, esa fue mi primera experiencia, y de para adelante, pues, otras. Gustavo, ¿hubo un momento, por ejemplo, que pensaste así, ay, no, tal vez no ciencias sociales y otra cosa, o siempre fue las ciencias sociales? Yo tengo 2 grados, yo estudié 2 grados, yo tengo un grado, soy profesor de educación básica, pedagogía en educación física, y tengo pedagogía en ciencias sociales. Yo tengo el doble grado, por lo tanto ahí siempre, pero lo que más me llamaba era ciencias sociales. De hecho, nunca ejercí la parte de educación física más allá de las prácticas que uno hace obligatorias en la formación, pero siempre me dediqué desde que me gradué, en mi pregrado, a asuntos de educación para la participación, la formación ciudadana, y ahí empecé trabajando en esa combinación entre apoyando los procesos escolares de lo que sucedía dentro de las instituciones educativas, y luego, bueno, procesos de formación permanente del profesorado, procesos de formación inicial, pero siempre en esos temas. Es una de las dos. Lo que más valoro de la época de educación física son 2 cosas básicas. Tengo que reconocer que lo de practicar deportes, no. Creo que lo que más hizo la educación física es decir, no me interesa tanto la práctica de los deportes. Lo que más aprendí de educación física fue, 1, aprender a ver fútbol. Cuando tuve la asignatura de fútbol, el profesor fue muy hábil y dijo, mira, aquí no va a salir un jugador profesional, porque ya no están en edad. 2, difícilmente saldrá un técnico de fútbol. Me interesa que aprendan a ver fútbol. Y agradezco muchísimo
lo que hizo ese profesor para enseñarnos a ver fútbol, a entender la táctica, obviamente los procesos de fundamentación técnica, la táctica, la estrategia, y a partir de ahí entendí que el fútbol es muy aburrido. Se estudia más de lo que se cree, ¿eh? Se estudia mucho en fútbol. Sí, no, a ver, yo veo fútbol, pero el fútbol es muy predecible. El fútbol es muy predecible, o sea... eso fue lo primero. Lo segundo, me empezaron a gustar mucho los deportes individuales, atletismo, tenis, por poner un ejemplo. Y lo tercero, entender que el deporte puede ser utilizado como un recurso incluso para la formación ciudadana y política, ¿sí? Pero intencionado, puesto al servicio de... Sí, eso... en los campeonatos mundiales de fútbol son momentos espectaculares para enseñar historia, porque los enfrentamientos entre dos... Ustedes imagínense un partido entre un país que fue imperio y un país que fue su colonia. Ahí todo lo que hay para enseñar de historia a partir de un partido de fútbol es increíble. O incluso, por ejemplo, cuando la selección francesa ganó el Mundial de Francia... si ustedes miran la composición de la nómina, franceses eran la minoría, la mayoría eran o migrantes o hijos de migrantes de las colonias francesas. Bueno, ahí cada país tiene su propio ejemplo. Por ejemplo, nosotros, un partido muy icónico. El Clásico del Pacífico. El Clásico del Pacífico, pero hay uno que se puede usar para enseñar historia, es cuando llega la dictadura de Pinochet. Y la Unión Soviética se niega a jugar un partido para ir al Mundial. El gol más triste de la historia. ¿Sí? Sí, claro, porque Chile se presentó en la cancha, había que jugar el partido, se metió un gol y listo, se acabó. Pero sin rival. Ganó Chile, obviamente. Obviamente ganó Chile. Pero luego también hubo una crítica por parte de Carlos Caselli de no jugar por Chile y que, bueno, al final jugó igual, pero... Bueno, ¿cómo...? Desde el fútbol, bueno, desde la educación física, todo este recorrido que has tenido en Colombia, ¿cómo diablos llegaste aquí? ¿Cómo Gustavo llega a Barcelona? ¿Y por qué Barcelona? ¿Y por qué la UAB también? Buena pregunta. Conté que empecé mis experiencias profesionales trabajando con esos procesos en las instituciones educativas, fortaleciendo procesos de educación para la democracia, para la participación, para la ciudadanía. En esa institución trabajé por espacio de 9 años, y era una institución, una fundación que trabajaba en relación directa con las instituciones educativas en esos procesos. Pero también, luego, en el año 2004, un gobierno de derechas, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, elaboró un proyecto se llama el Proyecto de Competencias Ciudadanas, que sería algo así como los planes de formación ciudadana que hay en este momento en Chile. El Ministerio de Educación Nacional identificó que para que ese proyecto de competencias ciudadanas tuviese un impacto muy importante en todo el país, era necesario hacer procesos de formación permanente del profesorado. Sí, era clave. Y desde el ministerio y también con las dependencias, llamémoslo, de cada departamento, las instituciones públicas, allá se llaman secretarías de educación o departamentos de educación, se montaron planes de formación muy interesantes para hacerlo con la mayoría de profesores, en ese caso del departamento de Caldas. Para esa época el departamento de Caldas tenía algo así como 5.050 maestros y maestras, y yo fui el coordinador académico de un proyecto de formación permanente del profesorado, en el cual llegamos a 1.380. Y ahí estuve trabajando por espacio de 3 años. A medida que íbamos haciendo ese proceso, eran procesos muy interesantes porque eran procesos que duraban 10 meses de formación permanente del profesorado, en el cual hacíamos un proceso de formación, pero nos empezamos a hacer preguntas, bueno, ¿y esto cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo podemos acompañar al profesorado, profesores y profesoras, para que diseñen propuestas didácticas para enseñar ciudadanía, democracia política en las aulas, en primaria, secundaria? Estuve trabajando ahí unos 3-4 años de manera muy intensa y me empezaron a hacerme preguntas, y es, ¿cómo podemos hacer que la enseñanza y el aprendizaje, la democracia, la ciudadanía, la política tenga un impacto transformador en las prácticas de enseñanza y en el aprendizaje de los niños y las niñas? Obviamente en el profesorado, por descontado.
Claro, trabajar con maestros y maestras de entornos urbanos, rurales, de pueblos perdidos en el departamento de Caldas o de instituciones puestas en lugares perdidos, fue muy interesante. Ya llevaba 9 años en esa institución. En el 8º año me empecé a hacer preguntas. A mí me gustaría investigar sobre esto. Creo que aquí deben haber otro tipo de respuestas más allá de las que estamos construyendo. La verdad es que nos fue muy bien en el proyecto. También que el ministerio ya nos empezó a pedir que fuéramos a otros departamentos, a otras regiones del país a replicar el modelo. Porque estaban viendo que el modelo era muy exitoso, porque estaban viendo que el impacto que estábamos teniendo de transformación de las prácticas de enseñanza estaba siendo muy alto, muy satisfactorio. Tuvimos visitas del ministerio y estaban absolutamente sorprendidos de ver lo que estábamos haciendo. La verdad es que nos daba muchísima libertad, la fundación me daba, yo era el coordinador académico y me daba muchísima libertad para imaginarme cosas, para construir cosas, para estructurar el programa, para cómo concretar, cómo podría en una clase, particularmente en la clase de ciencias sociales, concretar la enseñanza de la ciudadanía, la democracia, porque sabemos que cuando dicen que la escuela tiene que formar en la ciudadanía y la democracia, habitualmente esa responsabilidad suele concentrarse en el profesor de historia, geografía o la persona que enseña ciencias sociales. Por lo tanto, la inmensa mayoría, yo podría decir que algo así como el 65% de los 1.300 personas que llegaron enseñaban ciencias sociales. Sí. Wow. Porque yo soy un friki de por lo menos de hacer análisis estadísticos de muchas cosas, y hice un análisis, recogí muchísima información sobre el perfil de las personas, edades, formaciones, áreas que enseñan, si enseñan en entorno rural, urbano, pueblos pequeños, medianos, ciudades, y creo que fue algo así como el 65 o el 67 enseñaban sociales, historia, geografía, o fundamentalmente enseñaban sociales. Entonces me empecé a hacer preguntas y sentía que, digamos que la fase de trabajo ahí ya estaba llegando a su fin, y desde siempre había querido hacer un doctorado, desde siempre. Claro, piensen en el antecedente de que con 4 o 5 años me estaban leyendo El Capital, tantos libros, por lo tanto esta idea de querer estudiar estaba siempre presente. Y dije, no quiero hacer un doctorado, y empecé a buscar opciones, hasta que encontré que busqué doctorados en Canadá, en Francia y en España. Y hasta que encontré que la propuesta que más se acomodaba a lo que a mí me interesaba investigar era lo que sucedía en la Autónoma de Barcelona. Y evidentemente con una persona de referencia clave que es Joan Pagès, y después me encontré a Antoni Santisteban y dije, claro, allá puedo encontrar respuestas a las preguntas que me estoy haciendo. Claro, cuando leía lo que decía el doctorado y las publicaciones de Joan, la importancia de la formación inicial y permanente del profesorado, pues era lo que estaba haciendo. La importancia de lo que piensa el profesorado, era lo que estábamos mirando. La importancia de la construcción de propuestas didácticas, era lo que estábamos haciendo. La importancia de que las ciencias sociales formen para la ciudadanía crítica, de una otra forma, era lo que estábamos haciendo. Entonces encontré que mi experiencia profesional dialogaba con lo que se estaba haciendo acá. Y al final, pues esa es la razón por la cual llego en el año 2007 a la Autónoma de Barcelona. Pero viniste a hacer un doctorado y sigues aquí. ¿No lo has terminado? No, claro que lo he terminado. Yo hice mi doctorado en un esquema diferente al que lo están haciendo ustedes. En su momento, ustedes son del nuevo, digamos que del nuevo Real Decreto. Yo hice el doctorado cuando todavía había que tomar clases de doctorado. ¿Sí? Vine en su momento, hice el doctorado, me vine por mi cuenta y riesgo, en el sentido de que ahorré dinero durante 2 años y medio y me vine con mis ahorros y a probar suerte. Era otra época, obviamente estaba más joven y tomaba riesgos. No porque ahora no los tome, sino que tomaría otro tipo de riesgos, pero seguramente ese no lo tomaría. Y ahorré por 2 años y medio y me vine a hacer el doctorado. No, en Colombia no hay la política de becas que hay en Brasil o que hay en Chile, desafortunadamente. Sí, pero son mucho más restringidas. Entonces ahorré por 2 años y medio y me vine. Y luego empecé a trabajar. Joan tenía precisamente un proyecto
era investigador principal de un proyecto que estaba investigando sobre representaciones sociales, sobre la educación, la democracia, la ciudadanía y la política, que encajaba perfectamente con lo que yo venía haciendo en los últimos años, y empecé a trabajar como técnico de investigación, y bueno, y ya trabajaba como técnico de investigación y hacía el doctorado. Hice mis estudios doctorales, empecé en el 2007 y me doctoré terminar la tesis la terminé en noviembre del 2011. Y la presenté en abril del 2012. Por lo tanto, terminé mi tesis doctoral en abril del 2012. Mi tesis doctoral fue sobre representaciones sociales, sobre la educación para la ciudadanía, en profesorado de formación en Colombia. Tampoco siguiendo la estela. Había trabajado con formación permanente muchos años y ahora quiero ver qué sucede en la formación inicial. Ya tengo información y experiencia y conocimiento suficiente sobre formación permanente, ahora quiero trabajar con formación inicial. Y ahí me fui a indagar en formación inicial, por lo tanto sí me doctoré. Luego regresé a Colombia 5 años y medio y luego se dio la opción de regresar y aquí estoy de nuevo desde el 2019. No, lo que quiero saber es cuánto tiempo este hombre duerme por noche. Yo también, sí. Una buena pregunta. ¿Cuánto duermes por noche? Ahora mismo entre 6 y 7 horas. Sí, no, el tiempo para dormir. Tengo que decir que en mi caso, con mi pareja, no tenemos hijos. Por lo tanto, entiendo que las personas que tienen hijos o hijas tienen que dedicar tiempo a esas actividades reproductivas. En nuestro caso no tenemos que dedicar tiempo, por lo tanto nos queda más tiempo. Claro, Eso es un elemento importante que no es menor. Sí, no es menor. O sea, si son niños pequeños, que el llanto y todo eso. Y después pasado a los 18 que llega borracho el niño. O sea, que no llega. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Sí, en este caso, por ejemplo, entonces, sus niños son sus investigaciones. Sí. Así que dedica todo el tiempo a ellas y sabemos que hay un montón de cosas que está haciendo, pero no sé si puede destacar lo que ha desarrollado, un poco de su investigación o qué está haciendo ahora, de todo que ha hecho, unas cosas, un par de cosas que te gustó que puede compartir de sus investigaciones. A ver, he dedicado un tiempo muy grande a todo lo que tiene que ver con la investigación sobre educación para la ciudadanía o formación ciudadana. He investigado esto con profesorado en formación, profesorado en ejercicio, con estudiantes de la educación obligatoria. Y ahí lo he investigado desde que estaba haciendo mi tesis doctoral con Joan, con Antoni Santisteban, con mi tesis doctoral. Y luego cuando regresé a Colombia, también hice algunas investigaciones sobre cómo se enseñaba ciencias sociales y particularmente ciudadanía en instituciones educativas, esto en Colombia. Dediqué algún tiempo en Colombia a investigar asuntos de memoria histórica en la educación obligatoria. ¿Sí? Cómo se trabajaba la memoria histórica, no desde lo que dijera el ministerio o determinadas instituciones, sino cómo los maestros y maestras incorporaban la memoria histórica en sus clases, en educación primaria, y tengo un par de experiencias muy interesantes con profesores en ejercicio. Lo otro es que siempre que hago mis investigaciones, esto no es solo mío, sino que esto es algo que aprendimos de Joan y de Antoni, es siempre en asocio con maestros y maestras que están en las aulas de clase. Porque la investigación que hacemos en didáctica de las ciencias sociales tiene sentido si las hacemos en asocio y que podamos entrar y acceder a lo que sucede en el aula de clase. Luego, el proyecto europeo que tuvimos, que fue sobre competencias de cultura democrática, digamos que eso entraría dentro de esa gran línea de investigación, que es mi línea principal, que es todo lo relativo a la formación ciudadana, que era mirar cómo se incorporaban las competencias de cultura democrática en la formación inicial de maestros de educación primaria en 3 países de Europa: Inglaterra, Portugal y España. Últimamente, en las investigaciones que estamos realizando en el grupo de investigación GREDIX, en el grupo de investigación en didáctica de las ciencias sociales, he estado responsable, no solo, pero digamos con otros colegas, de todo lo relativo a la educación para el futuro. Esto, digamos, que es al último que me he dedicado últimamente, no solamente en ese proyecto de investigación, sino también con una tesis doctoral que dirijo en el doctorado en didáctica en la Universidad Tecnológica de Pereira. La tesis doctoral que se lee el próximo viernes, 13 de febrero.
¿Es 13? Hoy es 13. Entonces, 16 de febrero. El próximo viernes 16 de febrero se presenta esa tesis doctoral y digamos que también las investigaciones pues, se terminan concretando de una u otra forma, también con las tesis doctorales que se dirigen. No solo, pero hay unos espacios de diálogo y de construcción muy interesantes. Aquí, obviamente, lo relativo a la enseñanza del conflicto también de una otra forma parecido, todo lo que tiene que ver con ciudadanías en entornos presenciales o digitales, que saben que hay un colega chileno que también, obviamente es de su autoría, pero obviamente eso, digamos que alguien diría que es un spin-off o una conexión de lo que es mi gran línea de investigación. Y para el futuro, Gustavo, ¿qué viene para investigar el futuro idealmente? ¿O qué te gustaría investigar en el futuro? Yo creo que los temas en general, como tema pueden ser seguramente los mismos o similares. Lo que cambian son los contextos. Me explico. Una cosa es hacer procesos de educación para la ciudadanía o de formación ciudadana en un contexto de transición democrática. Otro es en un contexto de posconflicto, como lo hemos vivido en Colombia. O otro es en un contexto de populismos. Entonces, si ven, el núcleo central puede ser la misma. Lo que pasa es que ese núcleo hay que mirarlo a la luz de los momentos. Entonces, obviamente, mi línea de investigación más clara y definida es esa. Y ahora me interesa muchísimo la relación, por ejemplo, con los populismos, por un lado, y el mundo digital. Digamos que son, en este momento, mis búsquedas teóricas e investigativas pueden ir por ahí. La enseñanza del conflicto, obviamente como colombiano me interesa muchísimo. Nosotros en Colombia, ¿cómo vamos a enseñar el conflicto? Pero es que el conflicto también lo tenemos en otros lugares del mundo. En Chile ni qué decirlo, ¿cierto? En Brasil ni qué decirlo. Lo que pasa es que el conflicto en Colombia tiene un matiz diferente que está muy cruzado por las guerrillas, los paramilitares, la violencia del Estado y los narcotraficantes. Pero la categoría conflicto seguro que la podemos llevar a Brasil, la podemos llevar a Chile y la podemos llevar a diferentes contextos, o incluso en España también, o en Europa en general. Y otro tema que he estado trabajando en los últimos años, que es todo lo relativo a la educación para el futuro. Sobre todo porque se lo han escuchado al profesor Antonio Santisteban, que estas son conversaciones que hemos tenido, y parece ser que el mundo digital está generando muchísima desesperanza en la democracia. Y por lo tanto, ¿cómo educamos en esa esperanza por la democracia? Ya no la desesperanza, sino la esperanza en la democracia. Y ahí creo que esa conexión con la educación para el futuro es clave. Por lo tanto, eso es lo que, digamos, que me interesa, que estoy investigando y que me interesa continuar investigando en los próximos años. Y sus investigaciones, digo que siempre hay una relación con qué pasa en el aula, con el profesorado y todo esto. Entonces, ¿cómo puede ver, por ejemplo, la importancia de trabajar estos temas o la importancia de la didáctica de las ciencias sociales a los estudiantes, a los estudiantados? ¿Cómo que podemos... ¿Crees que es esto? Hay dos núcleos de trabajo que son absolutamente relevantes para la didáctica de las ciencias sociales. Y es, por un lado, evidentemente lo que sucede en las aulas, pero lo que sucede en las aulas está influido de manera determinante por lo que piensa y hace el profesorado. Cuando yo como profesor, incluso en las aulas universitarias, decido llevar, por poner un ejemplo, me interesa mostrar cómo se ha modificado el paisaje por un conflicto o por una guerra, como la guerra de Ucrania, ¿sí? La selección de un video o de una fuente que lleva al aula de clase está mediada por mis criterios de selección. Por lo tanto, investigar sobre la formación del profesorado, lo que piensa el profesorado es clave. Y en esto yo me identifico plenamente con lo que decía Joan. Si queremos transformar lo que sucede en las prácticas de enseñanza, tenemos que empezar por hacer una muy buena formación del profesorado. Por lo tanto, trabajar en la formación del profesorado e investigar la formación del profesorado siempre es un aspecto clave. Porque al final es quien decide si transforma o no transforma las prácticas. Las investigaciones van mostrando que en la medida que el profesorado sea un profesorado muy bien formado, muy reflexivo, muy crítico, podrá ejercer una mayor resistencia a la presión, por ejemplo, de las pruebas PISA. Porque tendrá más criterio para analizar, para pensar su práctica, sus procesos de enseñanza y cómo aprenden sus estudiantes.
Las investigaciones muestran que evidentemente una forma de resistir a la presión de las pruebas es eso, una muy buena formación. Por lo tanto, me interesa continuar investigando la formación inicial y permanente. Me interesan los dos mundos. Sí, los dos, más que no son dos mundos, son dos escenarios diferentes, un poco del mismo escenario, del mismo gran escenario. En ese sentido, por eso la importancia de una formación en didáctica de las ciencias sociales muy sólida, muy crítica, que promueva la reflexión, que problematice de manera importante la manera como enseñamos historia, geografía, política, democracia, ciudadanía. Gustavo, eminentemente hay una visión política de cómo entender la educación en tu discurso, en la conversación que hemos tenido. ¿Cómo lo ves desde Barcelona hacia América Latina? ¿Cómo se está entendiendo la didáctica de las ciencias sociales? ¿Crees que se entiende desde la misma perspectiva, desde otros enfoques? ¿Cuál es tu visión? Que, como tú lo comentabas en el comienzo, estás allá y estás acá. ¿Qué perspectivas ves en América Latina a diferencia de acá? ¿O crees que hay una perspectiva similar? Durante los 5 años y medio que estuve en Colombia, entre finalizar mi doctorado y regresar a la Autónoma de Barcelona, recuerdo que Joan cada vez que iba a Colombia me decía que el futuro estaba en América Latina. Me lo decía de manera reiterada. El futuro está en América Latina. No pensando que aquí ya había llegado el fin de los tiempos, no, ni mucho menos. Sino porque notaba, y yo ahora que le cedo la razón, y la semana pasada se lo decía a Augusta en las jornadas internacionales de investigación, me decía, lo que estoy viendo en América Latina es lo mismo que experimentamos en España durante la transición y en los primeros años de democracia. Un interés y una movilización social por querer consolidar la democracia. Y esos son escenarios ideales para lo que nosotros hacemos. Porque un punto importante, y eso lo vimos, eso lo podemos rastrear fácilmente en América Latina, existe un interés y acciones absolutamente claras por tratar de mejorar la educación democrática de la sociedad. Luego es un campo de disputa en todos los países, ¿sí? Pero si uno ve el proyecto de competencias ciudadanas en Colombia, más allá de que a uno le guste o no le guste la perspectiva, porque eso sería otra conversación, los planes de formación ciudadana o lo que implementó Lula da Silva durante su primer y segundo gobierno en tratar demostrar la importancia de vivir la ciudadanía, la democracia y la acción política de una manera diferente, le da sentido a lo que decía Joan. Por lo tanto, son un espacio absolutamente idóneo. Luego, ya lo decía Ross, este es un campo, un battleground, un campo de batalla, evidentemente, que está muy mediado por las perspectivas ideológicas. Y esto, desde mi punto de vista, interesantísimo, porque significa que hay espacio para el debate. Es evidente que en América Latina hay unas formas diferentes de entenderlo, pero aún así, de que existan formas diferentes de entender el campo de la didáctica de las ciencias sociales, pues sigue estando presente esa impronta de clasificación clásica y tradicional de las ciencias. Entonces, para ser un buen profesor de historia hay que ser un buen historiador. Cuando todos hemos tenido profesores de historia que uno dice, sabe mucho de historia, pero no sabe enseñar historias. Sí. Pero no solamente de historia, de matemáticas, de química, de biología, de todas. Entonces, ahí yo creo que en América Latina sigue existiendo esa idea de que solo las academias de historia es donde se tiene que definir qué es lo que se tiene que enseñar de historia. Pero al otro lado están las perspectivas pedagogizantes que creen que es para enseñar algo solo basta la pedagogía. Y luego yo creo que entramos a terciar los interesados en la didáctica de las ciencias sociales, en entender que tenemos que reconocer cuál es el trabajo que han hecho desde la historiografía, cuáles son algunos elementos interesantes que podemos recuperar de los discursos pedagógicos y curriculares, y nosotros, como lo decía en algún momento Joan, somos un puente, somos una ciencia que estamos un puente entre... El jamón del sándwich también decía. Podría ser el jamón del sándwich, pero que no nos muerdan muy duro, No. Que no nos muerdan muy duro. Pero No, claro, claro, nosotros entramos a resolverlo.
a resolver una serie de necesidades sociales, que es necesariamente una educación que favorezca la construcción de la ciudadanía, la democracia, la participación y la acción política, y que evidentemente los espacios de educación formal, también no formal, pero los espacios de educación formal son un escenario ideal para hacerlo. No el único, pero sí el ideal. Por lo tanto, yo creo que en América Latina siguen coexistiendo. Por lo que veo en Chile, por lo que veo en Brasil, por lo que veo en Colombia, por lo que veo en Argentina, México, ¿sí? Y obviamente un poco también en España. Digamos que la ventaja en el caso de España es que, claro, tenemos ya tantos años de trabajo representados en la Asociación Universitaria de Profesores en Didáctica de las Ciencias Sociales, que ya se reconoce como una institución con una larga trayectoria. Pero yo creo que en América Latina vamos en esos procesos de consolidación que se está dando de una manera muy rápida. Lo que ha sucedido en el caso de Chile, por poner un ejemplo, que sin lugar a dudas creo que tiene el mayor alto número de investigadores e investigadoras dedicadas a la investigación en didáctica de las ciencias sociales per cápita. Porque en Brasil hay muchos, pero es que en Chile el número per cápita es muy alto, ¿saben a lo que me refiero? En Argentina también, México, Centroamérica en general, en Colombia, Perú, sin decirlo. Es evidente que los progresos de consolidación del campo van muy rápido y de una manera interesante y apasionante. A veces tengo la sensación de que estando acá me estoy perdiendo cosas que están pasando allá, pero estoy muy, muy cómodo y muy contento. Bueno. Entonces, sí, Gustavo, desde la mirada que tiene de la didáctica de las ciencias sociales, de las cosas que creo que es una mirada teórica, pero también metodológica. Entonces, desde esta mirada, ¿qué crees que es fundamental a una persona que está investigando o que quiere empezar a investigar en la didáctica de las ciencias sociales? ¿Qué no podemos olvidar? Yo creo que una persona que investiga en didáctica de las ciencias sociales es una persona que tiene que estar observando de manera crítica la realidad social. Eso es absolutamente clave. Hacer una mirada como, si se quiere, como científico-social. Y aquí lo digo porque las realidades sociales de cualquier país no se pueden mirar solo desde la historia, o solo desde la geografía, o solo desde la economía, o solo desde la ciencia política, o solo desde la antropología, sino tratar de tener una mirada de la realidad social con una aproximación interdisciplinaria. Es muy difícil explicar, por ejemplo, lo que pasó durante la dictadura o el golpe de Estado chileno si no reconocemos la riqueza minera de Chile, por ejemplo. No solamente estaba en disputa lo político, sino la riqueza minera de Chile. Creo que es un elemento muy importante. O, por ejemplo, no podemos tener por fuera, por lo tanto, ahí la economía, la geografía tiene un papel muy importante. O, por ejemplo, en el caso colombiano, el largo conflicto tiene que ver con un escenario de disputa, no solamente en su momento, por ese miedo de que llegara el comunismo y entonces había que luchar contra las guerrillas comunistas, sino también porque ha sido el productor principal de cocaína del mundo. Y por lo tanto, pues evidentemente las condiciones geográficas favorecen el cultivo, la geografía favorece, da una serie de condiciones para que se genere, pero también pues, hay unas razones geográficas, económicas e históricas. Por lo tanto, la importancia de analizar críticamente la sociedad, pero desde mi punto de vista tratando de tener una aproximación interdisciplinaria. Creo que eso es un punto importante. Lo segundo es tener espacios de diálogo permanente, ya no con colegas de la universidad, que eso es algo normal, el mismo día a día te lleva a eso, sino fundamentalmente con maestros y maestras. En nuestra filosofía de trabajo aquí en la Autónoma, en nuestros grupos de investigación, siempre hay maestros y maestras. Siempre. Por lo menos desde que empecé a participar en las acciones del grupo de investigación desde el año 2007, siempre ha existido un maestro y una maestra. ¿Sí? Porque ese encuentro hace que lo que nosotros nos estemos pensando aquí pueda tener esa contraparte donde nos digan, venga, que es que lo que está pasando en los aulas de clase es esto, las preocupaciones de los estudiantes es esto. Y un tercer elemento que está conectado obviamente con los dos anteriores es la intención política de querer transformar lo que sucede cuando enseñamos ciencias sociales. Transformarlo con la idea de que sea contrahegemónico, transformarlo con la idea de que está orientado a resolver los problemas sociales relevantes, transformarlo a la búsqueda de una mayor justicia social. Sabiendo que el espacio escolar pues tiene los alcances que tiene.
¿sí? Hay factores estructurales que no los vamos a poder transformar, pero si nosotros logramos que esos niños y esas niñas aprendan a identificar esos factores estructurales de la desigualdad, de la pobreza, incluso que al final terminan generando violencia, creo que vamos un paso adelante. Obviamente la intención o el propósito, el horizonte final es que lo transformen, pero también creo que hay que mirar a la escuela en su justa medida. Gustavo, y ahora que aterrizaste en la escuela, ¿qué hoy día para ti, qué problema socialmente relevante, qué cuestión socialmente viva o qué tema candente para ti te preocupa y que debe ser abordado hoy día en la escuela? Me imagino que el populismo lo comentaste, pero ¿hay algún otro tema que tal vez te interese o que te preocupe, la verdad, como profesor? El impacto del mundo digital, ya no solo de las redes sociales, sino del mundo digital. Esto es algo que incluso en su momento, a partir de la tesis de Breo-Tosar, con lo de literacidad crítica, que después ha evolucionado a literacidad crítica digital, incluso las mismas búsquedas de Andrés Soto con su tesis doctoral, creo que este es un punto muy, muy importante. Muy importante. El mundo digital está generando un impacto muy importante en la vida de las personas y particularmente de las nuevas generaciones. Creo que este es un tema muy importante y mediado ahí está los discursos del odio, los populismos, obviamente la violencia machista contra las mujeres o contra la comunidad LGTBI, por poner un ejemplo, o contra minorías, ni siquiera minorías, grupos étnicos que pueden circular en el mundo digital en general, ya no solo en las redes sociales, sino en el mundo digital. Esto es un tema que me interesa muchísimo y que me preocupa muchísimo de lo que estamos experimentando. El mundo digital, no solamente por lo que sucede dentro del mundo digital, sino educar, formar para que las nuevas generaciones entiendan que hay algo más que el mundo digital. Claro. Sí, porque en muchas ocasiones puede haber la tentación a obsesionarnos con el mundo digital, no, también nos mostrar que hay algo más, o sea, que la real life que sucede existe también y que no solamente lo que es el mundo es lo que... También porque hay que ponerlo en su lugar y en sus justas proporciones, pero tal vez hay una preocupación muy grande que nos empieza a ocupar y que nos tiene que ocupar en los próximos años, y que esto tiene que ver con emociones políticas, discursos del odio, que influyen. En el año 2016, en el segundo semestre del 2016, yo creo que se dio en el mundo la evidencia de cómo, en este caso, las redes sociales moldearon las emociones políticas e influyeron de manera directa en la realidad social de las personas. En un periodo de 5 meses se dieron 3 elecciones paradigmáticas en el mundo. Lo primero fue el Brexit. Lo segundo fue la victoria de Donald Trump. Y la tercera fue la pérdida del referéndum por la paz en Colombia. Y en las 3 hubo un común denominador. Y fueron el uso de las redes sociales para moldear y orientar las emociones políticas. Y en las redes sociales se vertieron muchísimas fake news. Y tanto en el Brexit como en la elección de Donald Trump, como el referéndum por la paz, ahí lo vimos. Yo creo que esos 3 elecciones en ese segundo semestre del 2016 fue un antes y un después de cómo redes sociales / mundo digital pueden influir de manera directa y orientar en determinadas direcciones las elecciones en 3 países diferentes, pero con unas repercusiones sociales muy fuertes. Claro, ustedes lo vivieron hace poco, me refiero a ustedes en Chile, pero 3 elecciones en 5 meses en el mundo, y las 3 con una repercusión muy importante, porque la llegada de Trump generó lo que generó. Lo del Brexit, nadie se lo esperaba. De hecho, hubo una crítica en el sentido de que realmente el Brexit, algunas lecturas que hicieron algunos analistas políticos, era que las nuevas generaciones creyeron que no se iban a perder el Brexit y se fueron a festivales, no fueron a votar, y cuando se dieron cuenta, quienes terminaron eligiendo fueron los mayores. Y en el caso de Colombia, las fake news estuvieron por todos los lados.
2006 es un año muy importante para entender esa relación. Y después Bolsonaro, y después proceso constituyente, y después todos los procesos que ustedes quieran. ¿Alguna experiencia educativa creada por ti o elaborada por ti que puedas recordar, que podamos transmitirla? Sabemos que no podemos dar recetas en la enseñanza, pero ¿hay alguna que tú recuerdes, una clase que diga, mira, esta clase me funciona siempre, o esta experiencia o las respuestas que obtengo, ya sea en formación inicial, ya sea con profesorado en formación permanente, o estudiantes? Es muy ahora mismo estoy recordando incluso desde mi primera actividad, mi primera o segunda actividad en el proyecto de investigación con Joan en el año 2007. O también estoy recordando, cuando estábamos en la investigación, diseñamos una unidad didáctica y fuimos e hicimos la clase con Paula González en un instituto en Barcelona. Y un aula, estábamos tratando de identificar representaciones sociales sobre la ciudadanía y la democracia, y entonces diseñamos una unidad didáctica, la estábamos implementando en un salón de clase y en una aula de clase con una diversidad cultural muy alta, muy alta. Y entonces, cuando los chicos y chicas llegaron al tema de la participación, en la clase habían estudiantes de origen catalán, evidentemente, pero habían personas de República Dominicana, Colombia, Rusia, Marruecos, tal vez el Líbano, si la memoria no me falla. Bueno, una diversidad muy amplia. Ver los comentarios que hacían los estudiantes. El caso era algo así. En tu barrio no están recogiendo las basuras y la comunidad decide movilizarse para exigir que recojan las basuras. Y el chico ruso dijo, Putin nos dará hostias hasta más no poder. Literal. O sea, esto en Rusia ni se plantea, porque Putin, el chico colombiano dijo, y yo obviamente conocía el contexto, me dice, en Colombia la policía saldrá y matará a algunos manifestantes y aquí se acaba la manifestación. El chico del Líbano dijo, pues yo aquí me manifestaría, pero en el país donde nací no me manifestaría. O sea, como logrando diferenciar. Esto fue muy interesante porque por primera vez en mi experiencia aparecía cómo las experiencias de socialización política influían en la manera como representaban la ciudadanía, la democracia y la participación. Por lo tanto, en aulas con tanta diversidad cultural como las que existen en todos los países, pero en ese caso en Barcelona, cómo enseñar democracia, ciudadanía y participación con esa diversidad. Esa es una anécdota. La otra experiencia que quiero poner en valor va a ser cuando estuve en Colombia y estaba investigando cómo entraba la memoria al aula de clase. Con una maestra de educación primaria construimos una propuesta didáctica para trabajar la memoria histórica en un contexto de diversidad cultural. Porque la persona tenía en su salón de clase niños y niñas mexicanos, niños de origen urbano, niños de origen rural, afrodescendientes y de comunidades indígenas. Por lo tanto, las memorias individuales, familiares y colectivas absolutamente diferentes. Y esto nos salió una propuesta didáctica muy interesante. Esta propuesta didáctica está publicada, quien lo quiera buscar está en mi ResearchGate, en un libro que publicamos precisamente donde mostramos cómo se puede trabajar la memoria histórica en la educación obligatoria. Y esa experiencia, y otras más, pero esa experiencia fue muy interesante porque al final, a pesar de tener memorias individuales, familiares y colectivas diferentes, lograban reconocer cómo sus experiencias vitales construían su memoria histórica. Y que a pesar de tener memorias diferentes, en todas habían comunes denominadores. Violencia estructural, por ejemplo. ¿Sí? El conflicto. Bien sea en el caso venezolano, las disputas políticas y lo que ha sucedido en Venezuela, que ha hecho que la gente tenga que emigrar, o en el caso de los conflictos armados en Colombia.
También en ese libro está publicada una experiencia de trabajo interdisciplinario de cómo se trabaja la memoria entre un profesor de historia, que enseñaba historia, y un profesor que enseñaba el área del lenguaje. Y ahí se utilizaron, por ejemplo, las crónicas de barrio como un género que se enseña en lenguaje, pero las crónicas de barrio, construir las crónicas de barrio que se trabajan en historia. ¿Sí? Porque me decía, claro, es que yo le enseño las crónicas de los cronistas españoles. Pues venga, muéstrale una crónica del proceso de colonización, pero que los chicos construyan y chicas construyan la crónica de su barrio. Y salieron un conjunto de crónicas espectaculares. Y se pudo trabajar de manera interdisciplinaria lenguaje e historia, con un elemento que al final los profesores decían, que sus estudiantes les decían, conocí mi barrio. O sea, eso es muy potente, que al final por lo menos el estudiante diga, es que conocí mi barrio. ¿Cómo se construyó mi barrio? Y eso es muy potente porque evidentemente eso genera un sentido de identificación, de pertinencia, es muy potente. Esto fue reitero, eso fue un proceso en el cual trabajamos de manera conjunta. Profesores que están en el día a día y un profesor universitario, que eso forma parte de la filosofía de trabajo. No sé si esto... Muchas gracias, Gustavo, ¿no? Excelente experiencia educativa para que colegas o nosotros mismos también recojamos esto y podamos replicarlo en nuestros propios contextos. Chicos, ¿algo más? No, yo quería preguntar porque si hablamos de diversidad cultural, hablamos de problemas sociales relevantes y todo esto que está en aula y sobre todo de las experiencias educativas, pero me gustaría saber así, que todos nosotros al final somos profesores y vamos a estar en aula también, y me gustaría saber, adelante de todos estos retos que tenemos, qué mensaje o tal vez un consejo que te puede dar a los profesores, a la gente que está en aula y que quiera mejorar su práctica docente. Me gustaría muchísimo darle una recomendación a un profesor o una profesora porque lo primero que tengo es profundo respeto y admiración. O sea, profundo respeto y admiración porque precisamente después del coronavirus, pero también según qué condiciones estructurales desarrollen su actividad, hacen un trabajo muy importante, muy valioso en cada una de sus realidades. Por lo tanto, hacer una recomendación una sugerencia, me sentiría un poco entrando en terreno que no me sentiría. Entonces puedo preguntar de otra forma. ¿A profesor Gustavo tengo en cuenta cuando trabajo? No, a ver, puedo decir cosas que he construido a partir del diálogo y las investigaciones que hemos hecho con los profesores en ejercicio. Pero que en cualquier caso lo que diga es producto de una construcción colectiva. No puedo decir que son solo mías. Lo primero es, creo que lo decía en algún momento, ser unos observadores de la realidad social. Eso lo primero. Lo segundo, algo que incluso en algún momento lo podemos conversar de manera mucho más amplia, dejarse sorprender por la realidad y incluso tratar de no anteponer la ideología a esa lectura de la realidad. Porque yo creo que cuando anteponemos la ideología, todos tenemos nuestra ideología, o sea, esto no estoy diciendo que la gente renuncie a su ideología, solo que no la anteponga, porque así permitirá que la realidad social la pueda sorprender. Y eso yo intento aplicarlo. Lo tercero, yo cada vez me convenzo mucho más y tal vez porque la edad le va mostrando a uno lo siguiente, y es volver a los clásicos. O sea, creo que Gabriel Villalón lo decía la semana pasada en las jornadas, pero yo llevo años pensando en esto, o sea, volver a los clásicos. Cuarto... ¿Cuál clásico recomendarías? ¿Cuál clásico? A mí hay un filósofo colombiano, que esto entraría, digamos, en los clásicos colombianos, que se llama Stanislao Zuleta. Y Stanislao Zuleta es un filósofo colombiano muy interesante, que incluso en un libro que está tejido a modo de entrevistas le hacen una pregunta sobre la enseñanza de la historia. ¿Sí? Y él es muy crítico con la enseñanza de la historia, y viene a decir algo así, algo que hemos dicho muchísimas veces. Dice, pregúntese qué sucede cuando enseñamos historia. Se enseña muchísimo, evidentemente, sobre las fechas, sobre los lugares, sobre las personas, o sobre el recorrido que hizo, la ruta que siguió determinadas tropas españolas o tropas
de Simón Bolívar pero se enseña muy poco acerca de las formas de vida que tenían esas personas o incluso los pueblos originarios o los pueblos afro. Que eso dialoga, esto es algo que él dijo por ahí en los años 80, pero tienen unos libros muy, muy interesantes. Aristóteles, sin duda alguna, Paulo Freire, John Dewey, sin lugar alguna, si los podemos poner como clásicos del mundo de la educación. Joan Pagès hacía una recomendación muy, muy interesante y que él decía, hay que leer mucha novela, mucha literatura, porque en muchas ocasiones a través de la literatura nos permite conocer mucho la realidad. Lo que yo aprendí de la dictadura chilena, la primera vez que yo aprendí sobre la dictadura chilena, que me lo enseñaron en el colegio, pero que yo aprendí sobre los impactos de la dictadura chilena, fue cuando me leí un libro de Gabriel García Márquez que se llama La aventura de Miguelitín clandestino en Chile, que es una crónica del viaje del cineasta Miguelitín y todo lo que hace para ir a grabar a Chile. Claro, todo lo que él explicó de cruzar los Andes, todo lo que él explicó de lo que implicaba, lo aprendí a través de la literatura y de la dictadura chilena. Pero no solamente Litín, García Márquez. Joan recomendaba muchísimo leer la novela negra. Sí, muchísimo. Y Joan era muy seguidor, y luego me hizo a mí también, me transfirió esa pasión por leer a Heine Mankell. Heine Mankell es un escritor sueco, que creo que ya falleció, que escribió muchísimo. Tenía un protagonista clave de sus obras que era el inspector Wallander. Y un inspector que investigaba lo que sucedía, pues investigaba crímenes en Suecia. Y todos los libros de Mankell no tienen desperdicio, son fantásticos. Por ejemplo, yo con Heine Mankell tiene un libro fantástico que se llama El Chino, donde a través de una novela policíaca se origina con un crimen, empieza con un crimen que sucedió en Suecia, explica la llegada de China a Europa, evidentemente, pero a África. Y las implicaciones económicas, políticas, las implicaciones para el desarrollo en la vida de las personas, el tema de las diferencias culturales. Entonces, leer literatura y Wallander y Mankell, sin dudarlo, Mankell tiene una saga africana preciosa. Una saga africana. Él vivió en Mozambique, fue director de un centro de bellas artes, una institución de bellas artes en Mozambique, y claro, tiene unos libros fantásticos que explican la experiencia vital, por ejemplo, de los niños o de las mujeres en medio de los conflictos, por ejemplo, y lo que aprendí de África a través de... Era curioso porque leía sobre el impacto del conflicto, de los conflictos en África, pero me servía para entender Colombia y el impacto del conflicto en las mujeres, en los niños. Claro, como las similitudes y todo eso. Sí, porque tenemos cosas más en común de lo que nos imaginamos. Bueno, volver a los clásicos, leer literatura, volver a los clásicos, la música, supongo, bailar lento. Escuchar salsa. Escuchar salsa y jazz, claro. Y todos tenemos, como lo decíamos, nuestro pecado. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Cuál era tu... ¿Cómo se llama? El placer culpable. El placer culpable. Y escuchar reggaetón. El reggaetón de la mata. Ya. Estoy hablando de Vico sí y toda esa camada de... Bueno, Tego Calderón. Por supuesto, claro. Desde luego. Sí, con perspectiva crítica. Con perspectiva crítica. Claro. Sin duda. Ese sería el placer culposo. Sí. Bueno, estamos finalizando ya el podcast. ¿Cómo te sentiste, Gustavo? No, muy cómodo, muy cómodo. Sí. Gracias por la invitación, Felipe, Alexandro, Diego, Marta María, que estás atrás haciendo todo el soporte técnico. Gracias por la invitación. Fantástico, me parece una iniciativa muy valiosa, muy importante, que esperamos tenga un largo recorrido. Te comprometo inmediatamente. ¿Volverás al podcast? Si me invitan, por supuesto, se nos quedan bastantes temas. Evolucionará. Ya habrá comida, habrá música. ¿Qué otra cosa más puede haber? Buenos invitados. En algún minuto va a tener que haber una igualdad de género. Por tanto, comunico inmediatamente que está abierta la plaza para conductora. Me ha llegado el sobre azul. Es que es verdad, solo estamos sentados
Hombres. Hombres. Esto hay que revisarlo. Sí, hay que sí, revisarlo. sí. Así es que... Voluntariamente dije que quería estar acá en el soporte técnico. Ah, vale. Si no alcanzaron a escuchar, Marta María dijo que voluntariamente quería estar detrás del montaje, ¿no? Ella es la jefa, ¿eh? Es la Sí, jefa. No, tenemos que decir que la Marta María es la jefa de todo. Que todo esto está pasando porque Exacto. ella coordina todo. En Colombia suele haber un dicho, y me imagino que en Chile debe haber algo parecido, y es que en mi casa yo siempre tengo la última palabra. Sí, señora. en nuestro caso, sí, mi amor. Sí, mi amor. Además, me acaba de llegar un mensaje de Marta María y dice: Diego, tienes vacaciones involuntarias indefinidas. Así es que damos paso a que si quiere alguna compañera venir, yo dejo el cargo. Bueno, nos despedimos en este primer capítulo. Alessandro, ¿algo que decir? Muchas gracias, Gustavo, por Un compartir. gusto estar aquí Sí. también. Un gusto compartir también con los compañeros de este primer podcast, Sí. encontrando el ritmo. ¿A quién te gustaría? Mira, vamos a hacer una dinámica que puede ser interesante. Gustavo, ¿a quién nominarías a que sea el próximo invitado? Pues a ver, hay personas básicas que pienso que deberían estar. Antoni Santisteban, por supuesto, pero ¿a quién? ¿A quién te gustaría tener aquí? Así que tú digas, el siguiente de mí tiene que ser este. No, yo diría dos mujeres. Dos mujeres, a ver, Do- ¿quién? do- dos mujeres. La primera, por las dos tengo absoluta admiración. Una, pues, evidentemente, que es mi amiga, pero no solo por ser mi amiga, sino porque la admiro intelectualmente, que es Eda Sant, de la Manchester University, y a Chantal Mouffe. Chantal Mouffe. Sí. O sea, Eda Sanz y Chantal Mouffe. Y sé que Chantal posiblemente... Invítalas a la aceptaría. cámara, dile, tienen que venir. Bueno, Eda, tu tesis la he puesto de fondo, por lo tanto tienes que aceptar la invitación de los estudiantes, y Chantal Mouffe sería un sueño. Me pongo detrás de cámaras. ¿Sí? Chantal Mouffe. Sí, Si perfecto. Chantal la aceptas, yo sé que Chantal fue profesora de la Universidad Nacional de Colombia, por lo tanto conoce la realidad latinoamericana muy bien, y europea por descontado. Por tanto, Chantal, acepta la invitación. Las dejamos comprometidas inmediatamente. Me encanta eso. Generamos presión. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo. Esta va a ser tu caso también. Y siempre serás bienvenido. Así es que eso. Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos. Cuídense. Chao, chao.